dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, creer que Él te va a bendecir a pesar de que no tengas un trabajo. Y una de las cosas también, pues, es lo que a veces estamos haciendo para Dios, ¿no? Ya sea en un ministerio o en algo que estés sirviendo, pero tú, pues, a veces dices, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a avanzar esto? A veces los resultados no son inmediatos, sino que pues debemos de confiar ahora sí que en el tiempo de Dios para creer que ese ministerio, que esa familia, que todo lo que estés emprendiendo, un negocio, pues tiene su tiempo y que mientras más fiel seas, Dios te va dando más. Dice la palabra que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá Dios, ¿verdad? Y yo quiero compartirles un versículo que aquí lo tengo. Dice, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En realidad este pasaje nos recuerda que la fe, cuando nosotros tenemos una fe verdadera, no depende de lo que vemos, sino de en quién creemos. Entonces, muchas veces decimos, ¿qué pasará? ¿Qué hará? En realidad Dios lo hará, pero créeme, mujer, que Dios sí lo hace. Dios ya tiene preparado el camino y aun cuando el camino no esté, Dios es el creador de ese camino. Dios lo va a hacer. Hay que recordar, si podemos recordar a los hombres de la fe, ¿verdad? Todos ellos creyeron, todos no dudaron. Bueno, algunos a lo mejor, pero en sí, los hombres de la fe como Abraham, como Job, como Daniel, como José, Sara, la mujer del flujo de sangre, y varios, Job, varios, personajes de la Biblia son un ejemplo de la fe que tuvieron en Dios. Y pues ellos creyeron y fueron contados por justicia y sus nombres están escritos en la Biblia. Entonces, una de las cosas que Dios se agrada es de nuestra fe, de creer que Él lo hará, de dejarnos llevar por Él. Y pues, ¿qué más les puedo decir, mujeres? Este tema va a estar súper poderoso. Abróchense los cinturones porque nos van a hablar más acerca de él. Pero antes de presentar a nuestra expositora, yo quisiera preguntar si ya tienen listo su entrada para el cierre del taller. No se vayan a quedar fuera porque los boletos, pues prácticamente son contados, ¿no? Ya ven que ahí donde hacemos el evento, pues está pequeño, entonces no se quedan hasta el último, no hasta el último estén preguntando, ¿hay boletos? No, de una vez aparten su boleto, pueden apartar su boleto con 100 pesos, creo, no sé, a ver, Betty, creo que sí, ¿verdad? Apártenlo con Betty López, ahí estará ella al pendiente y pues llámenle porque luego se acaban o al final están ahí preguntando si todavía hay. Entonces, no lo dejen para el último porque
se pueden quedar fuera. Y yo quiero presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es una mujer encantadora, ha pasado por muchos procesos que Dios la ha llevado a más, a otros niveles, precisamente de fe, precisamente en circunstancias difíciles ella ha creído, ha permanecido, ha sido firme, ha sido fiel. Yo la admiro mucho porque todos sus procesos pues han sido fuertes y más sin embargo ella está de pie creyendo que Dios hará, creyendo que siempre Dios está con ella y aún creyendo lo imposible de lo que no han podido ver sus ojos, ella sigue creyendo. Pues ella es una mujer de carácter valiente, intercesora, siempre tiene una sonrisa en sus labios, la admiro mucho y quiero presentarles a Gabriela Méndez. Ella nos va a compartir de este tema tan importante y tan poderoso. Gaby, bienvenida mi hermosa, buenos días. ¿Ya estás por ahí? Hola, hola, sí, ya estoy aquí. Muchas gracias, Gladys. Muy bien, te dejo el micrófono. ¡Qué guapa! Gracias. Muchas gracias por esa presentación y amén a todo. Espero que así sea. Sabes que yo también te admiro y te quiero mucho y de verdad ha sido un placer poder estar juntas en todos estos proyectos que Dios ha puesto. Y bueno, chicas, mi nombre es Gabriela Méndez. Con mi hija anda con eso pues ya saben, de las redes, se le pedí su micrófono y todo para intentar no estar como tan pegada al teléfono. Espero que sí me escuche súper bien. Y bueno, ya vi que sí, gracias. Pues vamos a empezar con una oración, eh, porque no hay nada más maravilloso que el Espíritu Santo se mueva y ya vimos que se está moviendo poderosamente. Padre, en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús, primero te damos gracias por este día, por habernos permitido ver tu misericordia una vez más, porque has soplado el hálito de vida en cada una de nosotras. Bendigo, Padre, a cada mujer que ya se despertó, aún las que están por conectarse, Señor. Sé tu Padre, incomodándolas, sé tú despertándolas, Dios. Hoy queremos recibir palabra directamente de tu trono, Dios, palabra del cielo. Te pido que unjas mis labios, Dios. He aquí esta sierva tuya, Señor, que está aquí solamente para ser portadora de lo que tú quieres hablar, Señor. Espíritu Santo, no dejes que yo pueda hablar algo que no venga de ti, algo que no sea discernido, que no sea filtrado por ti, Señor. Solamente queremos recibir palabra tuya, Dios. Bendigo a cada mujer, bendigo este tiempo y estos temas, Señor. Háblanos, Dios, con poder, con autoridad, con amor, aún en confrontación, Señor. Sé tú, Dios, direccionándonos. Tu palabra dice que a quien tú amas, corriges y necesitamos tu corrección, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, no sé si se acuerdan que hubo un tema cuando le tocó a Cari Terrazas, dijo, bueno, pues, ¿qué creen? Que hoy es el 2x1. Pues ya casi llegamos a julio regalado. Bueno, desconozco si todavía existe, pero pues hoy nos tocan también dos temas. Entonces, vamos a estar hoy compartiendo el tema 12 y el tema 28, ¿va? Vamos a empezar con el tema 12, vamos a empezar con la lectura. Y el tema 12 dice, sustituye la duda con una fe inquebrantable. Principalmente la palabra dice que la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no quiere decir que mi fe se basa en lo que yo veo, sino en lo que Dios ha dicho que va a ser en mí, en lo que Dios ha dicho que va a ser en mi vida, a través de mí. Eso que supongamos que Él nos dice, algo mencionó Gladys de las finanzas. Supongamos que Dios te dice, da el paso de fe y tú dices, no, porque no tengo el capital, ¿no? A mí me pasó, les platico rápidamente, ya viene el encuentro de líderes, si Dios quiere nos vamos mañana. Y yo no tenía pensado ir al encuentro de líderes porque pues no tenía el capital.
Entonces me acuerdo que Sonia un sábado, creo que fue el sábado 14, empezó así como que, "Ay, vamos al encuentro, que por qué no sé qué". Y le dije, sí, y lo le puse en prueba, pero no tengo dinero. Y ella me dice, haz rifas, haz esto, vámonos. Y yo dije, ay, es que les falta muy poquito, no creo que alcance. La duda viene, ¿no? Esa parte en la que, híjole, entonces no quiero expandirme mucho en esto. Recuerdo que ese mismo sábado estaba hablando con una personita y me dice, Gaby, yo te ofrendo, mm, el encuentro cuesta, creo que eran, no, 3,300. Y me dice esta persona, Gaby, yo te ofrendo 2,000 pesos. Y yo me dije, ¿en serio? Y me dice, y dije, bueno, ya me falta menos, yo creo que sí lo consigo. Y ya le dije, gracias. Y pues ya aparté mi lugar y todo. Para el lunes, otra persona me escribió y me dijo, yo te aporto otro monto, me aportó 1,000 pesos y ya me faltaban 300 pesos. Y luego me acuerdo que otra personita me dice, ay, no, yo también te quiero ofrendar. Y me ofrendó 150. Chicas, del sábado al lunes mi encuentro se pagó. O sea, solamente pagué 150 pesos y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, y cuando yo le estaba dando gracias a Dios por lo que él había hecho, me dijo, Gaby, es que cuando tú dijiste, esto para mí es imposible, activaste en mí al Dios de lo imposible. Dice, y yo podía ver la sonrisa de Dios porque dijo, me alegro que ella lo vea imposible, porque ahí es donde yo obro, ahí es donde yo entro, porque yo nunca dije imposible y no tuve la fe para creerlo. Yo solamente le decía, Señor, esto para mí es imposible, pero no me cerraba las puertas. Había una semilla de fe ardiendo en mí, una llama. Y créeme que cuando eso pasa, de verdad, cuando yo sentí como Dios me decía, en ese momento tú activaste en mí al Dios de lo imposible y yo hice que todo se orquestara. Entonces pude entender que ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y bueno, este es un ejemplo, por ponerte de muchos, ¿no? Vamos a empezar con la lectura. Dice, todos tenemos una fe en algo. Si no tuviéramos fe en nada, ni siquiera nos levantaríamos de la cama en la mañana. Tenemos fe en que podemos llegar a la cocina sin que el techo se nos caiga encima. Tenemos fe en que podemos llegar a la tienda sin que nos maten. Tenemos fe en que el médico no va a matarnos, a recetarnos algo que destruya nuestro cuerpo. Tenemos fe en que cuando vamos al trabajo nos van a pagar de verdad. Tenemos fe en que cuando vamos a un restaurante no nos van a envenenar. Y dice la autora, y vaya que hay unos restaurantes que se necesitan más fe que otra. Nuestra vida sería desdichada si no tuviéramos fe en nada. La fe es una decisión. La fe en Dios es una decisión también. Decidimos creer que Dios existe y que su palabra es verdadera. Eso quiere decir que decidimos creer en su buena noticia. En vista de cualquier mala noticia en nuestras vidas, decidimos creer que Dios puede hacer lo que promete y nos negamos a dudarlo. Sin importar lo que nos digan nuestras circunstancias, decidimos creer en el poder de Dios, en que el poder de Dios es mayor que cualquier cosa que enfrentemos. Esas son decisiones que debemos tomar todos los días. Perdón, chicas, no les dije qué página del libro es, pero es la 118, ¿va? Lo que no debemos hacer es poner fe en nuestra fe. Nuestra fe no logra nada por sí sola. Dios lo logra todo. Tienes fe en Dios cuando oras y Él responde tu oración. Tu fe no hace que Dios responda a tus oraciones. Tu fe invita a Dios a obrar con poder en tu vida. Entender esto es de suma importancia porque no podemos llegar a donde tenemos que llegar en la vida sin fe en Dios. La fe en su poder nos permite ir más allá de cualquier cosa que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Además, impide que tratemos de hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Tomamos la decisión de confiar solo en nosotros o en nuestro Dios todopoderoso. Es una decisión. ¿Qué eliges creer? ¿Lo que ves? ¿Lo que tú piensas? ¿O lo que Dios ha dicho de ti? Creo que a mí me ha costado mucho creer en lo que Dios ha dicho de mí. Yo siempre fui una mujer súper negativa. Veía lo malo en todo. Yo me acuerdo que yo me comparaba mucho con mis hermanas, porque yo no me sentía bonita, porque nada de mí me gustaba nunca, nunca. O sea, siempre era así de Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me hiciste? Yo siempre decía, ¿por qué no me hiciste como mi hermana? Por ejemplo, mi hermana Dulce tiene el pelo chinito y decía, ¿por qué no me hiciste china? A ver, um,
Entonces siempre volteaba y veía cómo batalló conmigo. Me decía, hija, ¿por qué eres tan negativa? Mi mamá siempre me da palabras de afirmación y yo, no, eso piensas tú porque eres mi mamá. Entonces, ¿cuántas veces no hace más ruido lo que hay dentro de nosotros? Pero cuando viene Dios, cuando viene la luz de Dios, cuando viene la luz de Dios y te llena, te transforma, te confirma lo que eres, te pone esa identidad, créeme que tu vida cambia. Yo siempre he dicho, el mundo te dice ver para creer y Dios te dice creer para poder ver. Entonces, hay una gran diferencia. Si te dejaste enseñar por el mundo, tú estás en el ver para creer. Pero si estás dejando que Dios transforme tu vida, entonces tú tienes que estar ahora posicionada en el creer para poder ver lo que Dios ha dicho. Y nosotros nos confundimos mucho con eso. Decimos, sí creo, pero quiero verlo. No, mujer, si Dios ya lo dijo, tú créelo, créelo, decláralo, decrétalo. No dejes que la duda impida que la bendición que Dios tiene para tu vida sea frenada, sea incluso quitada, porque Él dice, hay gente a la que le digo, voy a derramar todo esto sobre ti, y la gente se enardece, se hace altanera, se olvida de Dios y dice Dios, ya no lo voy a hacer. No dejemos que nuestra duda haga que Dios tenga que retroceder en esos planes porque no estamos listos para recibirlos. Cuando yo llegué a los pies de Cristo atravesaba una situación financiera muy difícil, demasiado. Y yo me acuerdo que me decían, Dios dice que prestarás y no pedirás prestado, y me daban tantas promesas. Y me acuerdo que un día orando yo le decía, Señor, dices, pero ¿cuándo va a llegar? Y me decía él, Gaby, si yo te doy ahorita todo lo que te he prometido, te voy a perder a ti. Yo prefiero verte ahorita batallando, pero aferrada a mí, porque el tiempo, este tiempo yo te perfecciono, este tiempo yo te enamoro, este tiempo yo te cimiento en mí, pero cuando tú veas la bendición que yo voy a derramar sobre ti, la bendición ya no te va a importar, te va a importar que yo esté contigo. Yo lo entendí. Y ahora ya que me pasa una situación, le digo, Señor, ¿hasta cuándo esto que yo me gozo en él? Siempre le digo, si me tienes que llevar al desierto para perfeccionarme, adelante, yo estoy lista, porque yo quiero al Dios Todopoderoso en mi vida. Y hay una frase, algo que a mí me gusta mucho decir, yo no quiero a Dios por lo que Él puede hacer en mi vida, por todo lo que Él transforma, lo que Él me puede dar. Yo lo quiero porque me gusta la Gaby que soy cuando Él está en mi vida. Me gusta la Gaby que me convierto, me gusta el diseño que Él planeó para mí ha sido el mejor diseño que Él trazó. Entonces yo amo la Gaby que soy cuando Él camina conmigo. Y cuando siento que me estoy como que distanciando, dejando que algo venga y me incomode, empiezo a sentir que quieren hacer la Gaby anterior y yo no la quiero. Yo quiero la faceta que Dios ha planeado para mi vida. Entonces, mujer, deja que Dios trabaje, no dudes. Si Él te dice que eres hermosa, si Él te dice esas palabras de afirmación, tú digas, pues eso dices tú. No, créelo, créelo. Si Él dice, voy a restaurar tu matrimonio, aunque se vea derrotado, tú créelo, créelo de verdad. Voy a continuar. Incluso la fe viene como un regalo de Dios. La medida de fe que Dios repartió a cada uno está en Romanos 12:3. Sin embargo, tenemos que hacerla crecer. Y eso ocurre cada vez que leemos, hablamos o escuchamos su palabra. Tu fe aumenta de acuerdo con cuánto leas la Biblia. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La enemiga de la fe. La enemiga número uno, la principal, es la duda. Por supuesto, pero la duda también es algo que controlamos nosotros. Podemos decidir rechazar nuestra propia duda y eso es lo que debemos hacer si queremos hacer que nuestra vida marche bien. Esto es algo que olvidamos con mucha frecuencia. Cuando nos llega la duda, podemos actuar como si no tuviéramos más opción que abrigarla. No obstante, sí tenemos opción, podemos rechazarla. No importa qué tan llenos estemos de fe, la duda puede sorprendernos en momentos débiles, como cuando tenemos miedo, estamos muy cansados o experimentamos conflictos, o cuando las cosas malas ocurren aunque la culpa no sea nuestra. La duda también puede comenzar a superarnos cuando pasamos mucho tiempo con gente sin fe, que no tiene absolutos y que cuestiona las cosas de Dios.
no con el propósito de encontrar respuestas, sino más bien para socavar la fe de otra gente. Esto puede abrir el camino para que la duda entre con sigilo en nuestra mente desprevenida. Sin embargo, tienes otra opción. Cuando tengas duda en cuanto a la capacidad de Dios de proteger y proveer, puedes decir de manera deliberada: me niego a permitir que la duda acampe en mi alma. Entonces, nombra las cosas de las que dudas, lee la palabra de Dios hasta que tengas evidencias en las escrituras que refutan esas dudas y vuelvan a establecer tu fe. Te digo que este es un gran asunto para encontrar el verdadero éxito para tu vida. Y no es vivir sin querer reconocer algo. Es más, no tener fe es vivir sin querer reconocer algo. Es negar la verdad y el poder de Dios y su palabra. Y bueno, ahorita les voy a leer rápidamente lo de un listado de lo que es mi razón para tener duda y la razón de Dios para tener fe. Una vez estábamos en un evento de los hijos en el Marbella. Y yo me acuerdo que ese día había una cruz ahí, empezamos a ministrar. Y me acuerdo que Sonia me dijo: Gaby, te va a tocar ministrar. Entonces yo estaba en el momento de la oración, ministrando. Y yo me acuerdo que estaba tan concentrada cuando de repente escucho una voz que me dice: Gaby, ya cállate, ya tienes enfadados a todos. Entonces como que desconecté y era esa voz de: ya guarda silencio, ya los enfadaste. Entonces abro los ojos y yo veía a todas, yo me callé y abro los ojos y veía a todas como realmente metidas en la presencia de Dios. Y de verdad iba a soltar el micrófono cuando se me acerca Sonia y me dice: Gaby, no te calles, sigue hablando porque esto está poderoso. Entonces pude discernir que quien quería callarme era el enemigo, para que la palabra que se estaba derramando, la libertad que se estaba derramando, ya no siguiera fluyendo. Entonces ahí fue cuando yo dije: y continué. Y sabes qué, después yo sentía que mi oración no pasaba ni siquiera del techo, pero pasó, mujeres. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Aun cuando Dios te está usando en momentos poderosos, cruciales, importantes, va a querer venir a desanimarte, a hacerte creer que Dios no te puede usar. Pero en medio de eso, tú sigue, persiste, porque verás la gloria de Dios caer en el lugar donde Él te está usando. Siempre recuerda eso. Por ejemplo, razón para tener duda. Me siento débil y dudo que pudiera resistir lo que estoy enfrentando. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La número 2, lo que acaba de sucederme es un desastre y no veo cómo recuperarme de esto. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los conformes a su propósito son llamados. Otra razón, tengo miedo de lo que podría suceder. Primera de Juan 4:18 dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. No sé si Dios responderá a mis oraciones. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14:14. Vamos con la siguiente página. La decisión es tuya. La fe es una decisión espiritual. La duda es una decisión de la carne. Tu lado carnal no está sujeto a Dios. Peleará en contra de Dios hasta que tomes la decisión de tener tu carne bajo control. Sin embargo, no siempre vemos la duda como una opción. Aunque es cierto que hay veces que en todo dudamos, no tenemos que vivir con eso. Podemos decidir tener fe en Dios y su palabra. Simón Pedro fue uno de los discípulos confiables que siempre estuvo con Jesús y lo veía hacer milagros. Jesús le dijo a Pedro que Satanás quería probarlo, pero que él había orado para que la fe de Simón Pedro no fallara. ¿Cuánto más no deberíamos orar de la misma manera por nosotros mismos? Sabes, yo, como decía Gladys, me han pasado un montón de cosas. Yo digo que a todas, o a la mayoría, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en un tiempo en que estaba siendo procesada por una situación muy difícil, el Señor me decía: yo estaba orando, y te venía mucho desánimo a mi vida, venían cosas de Gaby, ya suelta, o sea, quítate esto, quítate aquello. Y luego hubo una frase que me resonaba y me decía: bueno, y si me alejo de la iglesia, pues total, muchos después regresan, ¿no? Entonces yo estaba en ese tiempo de administración justamente en la iglesia y me acuerdo que mientras estoy orando, el Señor me decía: Gaby, Satanás ha pedido zarandearte,
pero yo estoy orando que tu fe no falle. Y sabes, yo lo podía ver a él delante del trono diciéndole, Padre, yo pagué por ella. Y veía las heridas de Jesús. Y yo veía a Jesús llorándole al Padre diciéndole que su fe no falle, que en medio de este proceso ella no se aleje de mí, no me la quites. Lloré como no tienes una idea, porque pude entender que en medio de mi proceso Dios estaba intercediendo por mí. Jesús mismo estaba delante del Padre diciéndole, Señor, yo ya pagué por ella, yo quiero que ella camine conmigo. Y al ver eso, de verdad, al tener esa visión, yo le dije, Señor, yo no me voy a alejar de ti, yo nunca me voy a alejar de ti, perdóname, pero yo decido caminar contigo sin importar qué tan difícil parezca el camino. Cuando tengas duda, confiésalo a Dios como pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Leen la palabra acerca de los hombres y las mujeres de fe. Sus historias te inspirarán. Abraham esperó años para que Dios cumpliera la promesa que le hizo de tener un hijo. Rosario, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor, venga? Gracias. En el tiempo de espera, su fe se fortaleció y no se debilitó. Dice de Abraham que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ora para que puedas tener una fe que no desmaye, sino que se fortalezca mientras esperas que Dios responda a tus oraciones. Sentirte débil o ser consciente de tus incapacidades o limitaciones no indica una falta de fe. Sentir que Dios es débil contigo o que tiene limitaciones es falta de fe. ¿Sabes cuántas veces a mí Dios me ha dicho, Gaby, no me limites? Porque hay cosas que me dice, Gaby, vamos a hacer esto. Y yo le digo, ay Dios, pero es que, y entra lo natural y él siempre me dice, no me limites, no me limites. Déjame hacer la obra, déjame yo hacerla a través de ti. Por favor, y es cuando digo, bueno, Dios, menguo. Y chicas, acabamos de ver un tema del ayuno. El ayuno es poderoso para que la fe pueda crecer, para que tu espíritu pueda ser avivado. El ayuno es poderoso para que todas las dudas se vayan, para que tu carne se someta a Dios. Métete en ayunos, en oraciones, tu carne se va a resistir. Créanme, los primeros días son fuertes y más si es un propósito grandísimo lo que Dios quiere hacer contigo. Va a venir el enemigo a querer derribarte, pero dice que Dios levanta bandera y que su espíritu viene como con una fortaleza. El león ruge para defender a sus hijas. Así que no te atemorices por lo que ves. Recuerda quién viene contigo. Y yo en las liberaciones siempre digo eso. Me decían, ¿no te da miedo? Le dije, no, me encanta ver el poder de Dios. Porque lo que ruge, según, porque dice que anda, el enemigo anda como león rugiente, no que ruge como un león. Quiere hacer eso, pero el verdadero león viene y le ruge y el enemigo huye. Entonces, a mí me encanta ver el poder de Dios. ¿Por qué no me atemorizo? Porque yo no estoy enfocada en lo que veo, estoy enfocada en lo que Él me está mostrando. Jesús decía, lo que yo veo hacer a mi Padre, lo hago en la tierra. Quiere decir que su mente, su vista estaba puesta en lo que el Padre estaba haciendo en el cielo. Y así como lo veía hacer, Él lo bajaba a la tierra. Entonces, nosotras debemos de ser imitadoras de Jesús en esas áreas. Pídele a Dios que te ayude a ser muy fuerte en tu fe, de modo que fortalezcas la fe de otros que te rodean y que quizás se encuentren batallando. Pídele que te dé una fe lo bastante fuerte como para llevarte a donde tienes que ir. Los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida por su falta de fe. Aprendamos de ellos y no dejemos que la duda nos excluya de todo lo que Dios tiene para nosotros. La vida no marcha bien si pones tu fe en las cosas equivocadas. Nunca podrás experimentar toda la libertad, la plenitud y el verdadero éxito que Dios tiene para ti sin fe en Él y en su palabra. Bueno, chicas, terminamos el primer tema, nos vamos con el segundo, ¿va? Porque también quiero que me puedan dar testimonios. Mujeres, hablen, de verdad, yo sé, y miren, ahorita aquí me aparecen 97, somos más de 100 mujeres conectadas, y yo puedo estar segura que por lo menos 100 mujeres tienen algo que Dios ha hecho en sus vidas. Es increíble, ¿sabes? Yo casi no participo en los testimonios, pero yo digo, realmente yo no lo hago porque me gustaría que alguien más lo hiciera, porque fíjate, si siempre hablamos Sonia, Betty, las mismas que de siempre dicen, ah, pues es que ellas ya, no, pero si habla alguien que casi nunca hablan, es decir, realmente Dios se mueve.
Porque muchas que son nuevas o que tienen poco y están conociendo a Dios van a decir, bueno, pues es que ellas ya tienen tiempo, ¿no? Pues es que ellas tienen que sacar un tema. No, mujeres, si tú, que no te has atrevido a abrir tus labios, abres tus labios y declaras lo que Dios está haciendo en tu vida, créeme que tu testimonio va a impactar a más de una. Y eso va a hacer que quieran conocer más, que se quieran avivar más, que quieran correr más a la presencia de Dios. Somos el instrumento. La palabra dice que el testimonio arrasa. El testimonio hace que más gente quiera. Entonces, realmente podemos. Mira, nos dicen que somos un promedio de entre 112 o 121. Sí podemos, chicas, por favor, no se limiten. En este tiempo estamos para edificarnos las unas a las otras, no solamente nosotros a ustedes, también queremos saber lo que Dios está haciendo en sus vidas, porque yo sé que Dios está haciendo algo. Si no, no estuviéramos aquí. ¿Va? Continúo. Mantente firme en los tiempos difíciles. ¡Wow! ¡Qué difícil es esto! Bueno, vamos a empezar. Las circunstancias más difíciles que enfrentamos tienen que ver con enfermedad, heridas, problemas financieros, el conflicto matrimonial, las dificultades en las relaciones, los retos relacionados con el trabajo y lo peor, con la muerte de alguien que amas o con enfrentar tu propia muerte inminente. Necesitamos saber que Dios está con nosotros durante estos tiempos terriblemente dolorosos. Tenemos que estar seguros de que podemos permanecer firmes sin importar lo que esté pasando. En mi libro Suficiente Luz para el Próximo Paso, hablo de cómo debemos aprender a caminar con Dios en confianza total, incluso en las épocas más oscuras de nuestra vida. Dios requiere que el primer paso hacia Él sea nuestro. Tenemos que extendernos hacia Él y decirle, Señor, dependo de ti, guíame por el camino que debo ir. Cuando lo hacemos, Él nos pondrá en el buen camino, nos dirigirá hacia la dirección exacta y allanará los lugares sinuosos. No podrá, nos pondrá en movimiento y evitará que vayamos en círculos a fin de que no volvamos una y otra vez a los mismos problemas. Entonces, mientras demos un paso tras otro tomados de la mano de Dios, Él nos lleva a donde tenemos que ir. El problema es que muchas veces nos olvidamos de tomar la mano de Dios y de depender de Él para cada paso que damos. Pensamos que si Dios nos hiciera pasar por encima de este montículo, podemos seguir adelante desde allí. Sin embargo, una de las razones por las que Dios permite que pasemos situaciones difíciles es para que aprendamos a depender de Él. Cuando lo hacemos, estamos más capacitados para permanecer firmes en los tiempos difíciles. Tendemos a pensar que si dependemos de Dios es una señal de debilidad de nuestra parte, y es cierto. Aún así, esa es la buena noticia. Cuando reconocemos que no tenemos lo que se requiere para llegar a donde tenemos que ir, pero Dios sí lo tiene, estamos comenzando a comprender la verdadera libertad. Cuando caminamos con Dios, Él nos hace superar cualquier cosa. Lo más sorprendente es que cuando caminamos cerca de Dios, hasta nuestros tiempos más difíciles tienen un buen aspecto. Algunas circunstancias pueden ser tan horrendas que el único bien que vemos son los momentos que nos aferramos a Dios y tenemos un profundo sentido de su presencia. Aún así, esos son momentos preciosos. La clave es buscar a Dios en la circunstancia. No importa lo oscuras que se pongan las cosas, Dios nos dará la luz que necesitamos para el próximo paso. Él suplirá lo que debemos tener para el momento en que estamos. ¿Cómo permanecemos firmes en tiempos difíciles? Bueno, se los voy a tratar de leer. Espero que sí alcance todo, porque quiero testificarles de cómo mantenerte firme en tiempos muy difíciles, tiempos que pueden ser cruciales para nuestras vidas, ¿no? Entonces, quiero terminar para poder darles un poquito de un testimonio que tengo referente a eso. Dios nos enseña a caminar con Él dependiendo de Él en cada paso. También nos enseña a permanecer firmes cuando surgen desafíos que amenazan con hacerlo estallar. He aquí algunas maneras confiables para permanecer firmes en tiempos difíciles. Permanece en lo que sabe que es cierto del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Permanece en la palabra de Dios. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Permanece en obediencia a Dios. El justo saldrá de la tribulación. Permanece sabiendo que podrías caer. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga.
permanece en la voluntad de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Permanece en la generosidad, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. La generosidad no siempre es nada más financiera. Muchas veces confundimos con que ser generoso nada más es dar dinero. No es así. Nuestra generosidad puede ser dar tiempo, ayudar a alguien, eh, prestar lo que tú tienes, para que lo que le sirva a alguien. Supongamos que tú tienes 2 carros y vas a ocupar uno y alguien necesita ir a algún lado. Eso es ser generoso. O sea, son muchos, la generosidad abarca demasiado, no nada más es lo financiero, porque puede haber gente que me diga, "Ay, pero yo no tengo dinero". No nada más habla de dinero, habla de ser generoso en tu tiempo. Tal vez una persona que esté pasando por una tribulación necesite una oración, todo eso. O sea, seamos generosos. Jesús fue generoso y no nada más daba dinero. Él veía a los enfermos y se apiadaba de ellos, sentía compasión, dice, y los sanaba. Eso es parte de la generosidad. Entonces voy a seguir. Permanece fuera del mal. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Permanece en las tradiciones que sabes que son del Señor. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Permanece con audacia en tu fe. Velad, estad firmes en la fe. Postraos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Permanece asegurándote que tu casa no esté dividida. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Permanece en el consejo de Dios y en lo que Él ha hablado a tu corazón. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. ¿Cómo se conquistan las tormentas de la vida? Cuando te encuentres en medio de una tormenta, pregúntale a Dios, ¿estoy en esta tormenta porque he hecho algo malo? ¿Es este un ataque del enemigo o es porque estoy en tu voluntad y estás usando esto para tus propósitos? Respuesta que disiernas en tu corazón te ayudará a obtener un panorama más claro de lo que está pasando en realidad. Si una tormenta está atacando tu vida, ora y lee más la Biblia. Permanece firme en tu fe. Busca a tu alrededor a otros que también estén sufriendo y ora por ellos. No te desanimes cuando parezca que no hay esperanza. Dios puede abrir un camino en el desierto. Dios abrió el Mar Rojo e hizo un camino para que los israelitas lo cruzaran en tierra seca. Los guiaba en el día con una nube, hasta en el desierto hubo una nube para sombra, y en la noche había fuego para que tuvieran luz. Cuando no tuvieron agua, él sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como ríos. Proveyó lo que necesitaban cuando parecía que no había manera de obtenerlo. Les dio abundancia en el desierto donde no había nada. Cuando Dios sacó agua de las rocas para que la gente bebiera, estoy segura que era mejor, más pura y más refrescante que cualquier agua que hubieran bebido. También hizo que el maná apareciera de forma milagrosa para que tuvieran comida. Era tan perfecto que mantuvo a ese pueblo por 40 años con buena salud. Incluso si tú lees la Biblia, cuando habla de lo del desierto del pueblo de Israel, dice que ni siquiera su ropa se desgastaba ni su calzado. Imagínate todo lo que Dios hacía por ellos. A nosotros, cuando tienes una blusa favorita y de tanto usarla se desgasta, imagínate 40 años tu ropa pareciendo nueva, tu calzado sin desgastarse. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Y sabes que muchas veces si nosotros tenemos lo que necesitamos, pero a veces queremos más y dice, Señor, mira mi blusita, ¿eh? Ya parezco retrato, pero está buena. Tal vez no es el tiempo de comprar, es el tiempo de confiar, de meterte a la presencia. A veces nos enfocamos tanto en lo banal que nos olvidamos de lo celestial. Entonces pregúntale a Dios por qué situación estás pasando lo que estás pasando, qué es lo que Él quiere que aprendas. Sabes, muchas veces Dios nos lleva al desierto porque Él lo dice, te llevaré al desierto. Y a veces nosotros no queremos el desierto, Señor, sácame de aquí, diablo, ta, 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 ta. No, en medio del desierto Dios te procesa, Dios te pule en el fuego, Él te purifica. Y a veces nosotros no queremos ser purificados, solo queremos las bendiciones de Dios, pero no los procesos para poder ser. Imagínate el diamante. Tengo entendido que parece como carbón y luego lo funden y lo funden y para que dé esos brillitos y que cuando lo pongas al sol brille por todos lados, le hacen como
como con láser, los cortes internos. Supongamos que tú eres ese diamante y Dios quiere pulirte de esa manera para que brilles por el lado que te vean. Yo recuerdo que cuando llegué a los pies de Cristo, una persona oró por mí y me decía eso. Y me acuerdo que se agarró llorando conmigo porque me decía, wow, te veo como ese diamante que te está siendo procesado y procesado porque Dios te quiere que lleves luz. Y yo lloraba porque de verdadmente estaba pasando por situaciones tan difíciles que yo sentía que no iba a poder, sentía que el dolor era tan fuerte que me iba a romper por dentro. Pero en medio de todo ese proceso, yo te puedo decir que me enamoré de Dios. En medio de todo ese proceso, yo me afiancé a Él, entendí lo que era amarlo por sobre todas las cosas. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo le decía, Señor, sí te amo, pero no más que a mi marido, no más que a mi familia, eso está difícil. Y le decía, primero para mí son ellos. Dije, yo no sé cómo ponerte en primer lugar, pero si tú me enseñas. Y para enseñarme, me tuvo que llevar a esos lugares donde solamente lo escuchara él. Me tuvo que quitar amistades, me pidió que cerrara grupos de WhatsApp, salte de este grupo, cierra esto, cambia aquello, quita esto. Y yo empecé a obedecer todo lo que él me decía que yo fuera quitando, lo iba quitando, porque quería agradarle a él. Mujer, ¿qué te puede estar pidiendo Dios que sueltes y no le estás soltando? Y a causa de lo que no estás soltando, estás llamando un ataque del enemigo cuando es una consecuencia de lo que Dios está pidiendo que dejes y no estás dejando. No sé para quién va, sentí decirlo. Sé que Dios está hablándole a alguien. Continúo. Cuando Dios también puede proveer para ti en las áreas secas y abrasadoras de tu vida, incluso en las partes que se están marchitando y consumiendo y donde parece que no hay esperanza. Dios puede abrir las áreas duras y secas y sacar corrientes de refrigerio puro en la tierra baldía. Verás cómo el desierto puede ser un lugar de bendición para ti si no te rebelas en contra de Dios cuando Él permite que pases por ese lugar. Es lamentable, pero los israelitas no hicieron eso. Se volvieron en contra de Dios y se quejaron en lugar de agradecerle por su provisión. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. No fueron agradecidos, no vieron las bendiciones que tenían delante, hablaron en contra de Dios al cuestionar si alguna vez les iba a proveer lo suficiente. Con insolencia dijeron algo parecido a esto: si Dios sacó agua de una roca, sí, Dios sacó agua de una roca, pero ¿puede alimentarnos con lo que queremos nosotros? Insultamos a Dios cuando dudamos que Él puede suplir nuestras necesidades. En lugar de cuestionar a Dios en el desierto, tenemos que darle gracias por su infinita provisión allí. Culparlo por cosas que sucedieron es un ejercicio de frivolidad. Él es el único que puede ayudarnos a atravesarlo o a sacarnos de él. Y Dios es el único que puede proveer lo que nos hace falta mientras estemos allí. Todos tenemos tiempos de duda, al igual que los israelitas. Tal vez no dudemos que Dios pueda hacerlo, pero dudamos que Él lo hará, o dudamos que Él quiera hacerlo, o dudamos que a Él le importe, o dudamos que seamos dignos de su ayuda. No obstante, la duda significa que también dudamos de quién es Él y lo que dice su palabra. El propósito del sufrimiento. En la vida hay sufrimiento, todos sufrimos a veces. Jesús pasó por más sufrimiento del que cualquiera de nosotros lo sabrá alguna vez. Lo golpearon, torturaron, clavaron en una cruz, lo separaron de Dios, descendió al infierno y llevó sobre sí todo el pecado del mundo. Además, él tenía las cicatrices para demostrarlo en medio de todo eso. Obedeció a Dios a la perfección. Nunca compararía nuestro sufrimiento con el de Jesús, pero tener las cicatrices que demuestran que has sufrido puede darte credibilidad con la gente, debido a que lo has superado. Una voz más penetrante en la vida de alguien que está pasando por la misma circunstancia. Tu sufrimiento puede ser justo lo que salve a otra persona del borde de la destrucción. Lo que me ayudó a tener una mayor paz en cuanto a mi sufrimiento es que he sido ayuda a otros. Si puedo ayudar para que alguien supere su dolor y sufrimiento, es redención para los dos. No me refiero a que Dios nos dé sufrimientos de manera deliberada. Estoy diciendo que Él usa las cosas difíciles que nos pasan para su gloria. Él también hará todo eso por ti en tu tiempo de sufrimiento. En el Señor hay un gran propósito en los tiempos difíciles, aun cuando no puedas verlo. Cuando pases por tiempos difíciles, quita tus ojos de tus circunstancias y ponlos en el Señor y su palabra. Cree su verdad por encima de todo lo que estés experimentando. Eso no significa negar tus circunstancias, significa creer que la palabra de Dios triunfa sobre todo.
No te enfoques en lo que ves, enfócate en las promesas de Dios. Recuerda que Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Somos frágiles y débiles, pero esa es la cuestión. En nuestro estado de debilidad somos el instrumento que Dios usa para sus propósitos. De esa manera, cuando permanecemos firmes en circunstancias difíciles, sabemos que es por su poder y no por obra nuestra. No podemos atribuirnos el crédito, sino que debemos darle toda la gloria a Dios. Bueno, pues con esto termino. Quiero contarles a grandes rasgos un testimonio. Yo creo que la mayoría ya lo conoce, yo creo que ya la mayoría está enterada, lo sabe, pero en el 2023, en noviembre de 2023, mi mamá falleció. Yo me acuerdo que yo nunca entendí la muerte. Cuando yo era, cuando yo me enteraba que un familiar fallecía, yo me rompía en mil pedazos, lloraba, se ponía en mí un semblante de tristeza, de dolor, del por qué la gente buena se tiene que ir, por qué no se va el homicida, por qué no se va el que viola, el que vende drogas, Dios, por qué ellos, deberías de llevarte a todos los malos, ¿no? Entonces, en el 2023 empezamos, quienes se acuerdan, ese año lo empezamos con el ayuno de Daniel de 21 días en el taller. Y yo me acuerdo que en un tiempo en oración, mientras yo estaba en ese tiempo en la presencia de Dios pidiéndole, eh, pues yo le pedía qué planes, qué agenda había para mi vida en todo ese año. Entonces yo me acuerdo que ese año Dios me dijo, Gaby, toma tu libreta porque te voy a empezar a dar direcciones de lo que viene para tu vida. Yo agarré mi libreta y me acuerdo que empecé a escribir tu trabajo. Viene un cambio de trabajo, te voy a cambiar de trabajo, va a pasar esto y esto. En esta área viene esto y esto y esto. Y me empezó a poner todo lo que venía para mi vida. Yo recuerdo que cuando yo lo leí, yo le decía a Dios, yo no me quiero cambiar de trabajo, o sea, ¿quién te dijo a ti que yo me quiero mover? Si yo estoy de home office, estoy en mi casa con mis hijas, estoy súper bien, o sea, no me hace falta cambiarme de trabajo. Para ese entonces, pues mi mamá ya estaba con quimios y todo eso, y pues a veces me la traían a la casa, ¿no? Entonces yo le decía, ¿a ti quién te dijo que yo me quiero mover? O sea, al contrario, tengo tiempos para entrar a tu presencia, tengo esto, tengo aquello. Y me dijo, ya te pulí para llevarte a hacer luz a un lugar donde necesitan luz. Y bueno, así pasó, me cambié de trabajo. Pues se viene todo lo de mi mamá, pasa todo lo que tiene que pasar. Yo me acuerdo que me mandaron a Guadalajara a capacitación. Yo no me quería ir, me fui. Y sabes, mujer, yo te puedo decir que en Guadalajara viví los tiempos más sobrenaturales que he tenido. En las madrugadas la cama me la movían, pero no era de miedo. Era así, yo me despertaba y sentía una presencia tan fuerte que me daba una paz y me ponía a orar y pasaban cosas sobrenaturales. Aún yo a donde Dios me mandara, nunca dejé el taller y dije, ay, hoy no me puedo conectar, discúlpenme. Entonces, aún en ese proceso de mi mamá, me acuerdo que la internaban y yo me iba en las noches cuando trabajaba de casa. Y yo me llevaba todo y me conectaba allá y desde allá yo grababa y todo. O sea, nunca dejé de hacer la obra de Dios sin importar el proceso en el que yo me encontrara, ¿no? Incluso si me lo decían, Gaby, si necesitas que te apoyemos, no se preocupe, me acuerdo que hasta me tocó dar un día el tema en el hospital. Entonces, en todo momento yo seguía haciendo la obra de Dios, no desenfoqué, no descuidé mi célula. Yo aún sabía que Él se encargaba de mis cosas y yo me tenía que encargar de las de Él, ¿no? Bueno, así pasa. ¿Por qué les estoy platicando todo este contexto? Hace creo que a principios de este año, no me acuerdo, yo agarré esa libreta. ¿Por qué? Porque, no sé, se quería leer todo lo que Dios me había hablado. Y me impactó el darme cuenta que en enero del 2023 me decía de mi mamá, porque yo oraba para que mi mamá fuera sana. Entonces, yo recuerdo que abro esa libreta y pongo mamá. Y Dios me decía, su tiempo de regresar a mi presencia se acerca. Cuando leí eso entendí, o sea, eso fue en enero, mi mamá falleció en noviembre y yo me quedé y dije, no puede ser, o sea, él me lo reveló desde enero, pero tal vez mi carne, se resistía. Entonces yo siempre dije, yo no puedo guardarle rencor a Dios porque Él siempre me ha dicho, Gaby, esto viene para tu vida. Y todo lo que Él me ha dicho ha pasado. Entonces Él me previene, me habla, me instruye. Todo depende de que entres a su presencia, de que tú quieras y digas, Señor, ¿qué hay para mí? Yo puedo vivir en dudas e incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Ay, 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 no.
O decirle, Padre, yo no tengo el control, pero tú sí. Revélame, muéstrame, guíame, instrúyeme, ayúdame. Vienen tiempos difíciles, yo no digo, ay, ya llegó. No, yo digo, ¿qué tengo que aprender de esto que me está pasando ahora? ¿Qué testimonio, sabes qué es lo que le digo últimamente? ¿Qué testimonio de poder va a salir a través de esta situación que estoy atravesando? Y yo sé que Él saca un testimonio de poder, porque si yo no pasara por tribulaciones, ¿cómo voy a levantar a alguien que está pasando por tribulaciones o situaciones? Cuando un día antes de que mi mamá falleciera, yo me levanté muy triste, demasiado triste. Era una opresión en mi pecho, sentía que me faltaba el aire. Era una depresión horrible, fatal. Y yo me acuerdo que me fui a la oficina y en la oficina lloraba. O sea, me sentía deprimida, deprimida. No entendía el por qué. Lo único que recuerdo es que mientras estoy en la oficina, el señor me dice, Gaby, métete al baño. Necesito hablar contigo. Yo fui, me encerré en el baño. ¿Sabes? Yo sentí como vino como un bálsamo de paz, de confort, de ser ese confort para mi vida, cómo me abrazaba, cómo me llenaba y fui viendo cómo toda depresión se iba yendo de mi vida. Lo sentí, salí como gozosa, riéndome. Era un gozo, un gozo, un gozo. Y me acuerdo que ese día en la tarde fui con mi mamá y le hablé a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? He sentido ungir a mi mamá para entregársela a Dios. Y eso hice, la ungimos, vamos por ella. Este, para esto Dios me había dicho, fíjense, o sea, de verdad, de ser una mujer que no podía ver a una persona que muriera, alguien de mi familia, porque me rompía totalmente, yo me acuerdo que Dios me dijo, Gaby, tú vas a estar presente cuando tu mamá se muera y tú me la vas a entregar. Y yo le decía, no, le toca a mi hermana la mayor, ella es la grande, ella tiene que entregarla. Me dijo, te elegí a ti, tú eres la persona que necesito. Y yo le decía, no, yo no puedo. Y me decía, sí. Y sabes, mujer, justamente ese día, creo que tenían, no sé, creo que mi hermana está conectada, pero no sé si han pasado 15 minutos cuando ellos se fueron, cuando mi mamá empezó a irse. Para eso te voy a decir algo, en medio de todo mi proceso yo te podría platicar lo fuerte, lo devastador que fue, pero quiero mostrarte cómo Dios estuvo en cada paso con nosotros. Cuando mi mamá ingresó al hospital, el Señor me decía, yo estoy con tu mamá. Y yo veía una cama de piedra y veía a mi mamá acostada ahí. Y yo le decía, pero ¿por qué no una cama de piedra? Pónmela en una cama suavecita. Y él me decía, no, Gaby, no has entendido lo que te estoy hablando. Yo soy la piedra, yo soy la roca, pero yo también soy suave, soy tierno, me dice, tócala. Yo tocaba esa cama y era la cama más suavecita, tierna que nunca había visto. Y el Señor me decía, a los que yo amo, soy paz, soy abrigo, pero soy una roca fuerte para protegerlos de cualquiera que quiera venir a atacarlos. Entonces, eran cosas que yo realmente no lograba comprender, pero Dios me fue revelando. Días antes, el Señor me muestra y me dice, yo mismo iré, porque yo veo la misma cama, veo 4 ángeles a cada lado y veo a Dios adelante. Y me decía, yo mismo voy a ir por tu mamá y la voy a traer al cielo. Entonces yo no conocía tanto y yo le decía, yo te creo, pero híjole, ¿no me la puedes dejar 15 años más? Y él me decía, sí podría, pero era un sí podría, pero ya es su tiempo. Entonces, bueno, así pasó. Realmente hicimos muchas cosas por mi mamá. Yo sé que mi mamá se fue totalmente libre porque el Señor me decía, ibas para muerte. Y mi hermana aquí está, que no me va a dejar mentir, que semanas antes de que mi mamá muriera, orábamos por ella. Y mira, mi mamá se quedó en el cuarto, en mi casa un tiempo, en ese tiempo. Y me acuerdo que entramos al cuarto a orar por ella y olía a muerte, a podrido, a echado a perder. Entrábamos a la habitación, era un olor tan feo que desprendía. Yo decía, ay, mi mamá huele a muerto, o sea, era un olor horrible. Entonces entrábamos mi cuñado René, mi hermana Dulce y yo a orar y empezamos, Señor, y en el nombre de Jesús, un alma para Cristo y hacemos guerras por ella, guerras. Ese día que hicimos guerra espiritual por mi mamá muy fuerte, mi hermana terminó con dolor de cabeza, yo terminé con una parte que no podía ni moverla, me dolía mucho. O sea, realmente estábamos luchando porque el alma de mi mamá se fuera al cielo. Y yo no lo entendía en ese momento, yo no lo podía ver como tal, pero yo sentía que estábamos luchando para que mi mamá viviera y sí, fue para vida, pero para vida eterna. Y cuando estaba todo ese proceso, yo le decía, Señor, ¿por qué no me dejas tener a mi mamá más tiempo? Y me decía el Gaby, yo prefiero que veas a tu mamá toda una eternidad a que la pierdas. Dice, este tiempo es muy pequeño, pero la eternidad la vas a tener toda una vida.
y eran detalles que yo podía entender. Miren, el día que mi mamá falleció, no olía a muerte. Era un olor tan rico el que desprendía. Era una paz. Me acuerdo que yo tomé su mano y la empecé a despedir, pero yo sentí cuando el Espíritu Santo vino sobre mí y era Él mismo quien le agradecía a mi mamá por su tiempo de vida, porque mi mamá fue una mujer que ayudó mucho a las personas que no tenían para comer. Mi mamá regalaba ropa, le daba a los necesitados, o sea, ella ayudaba. Oye, así, a veces hasta nos dejaba sin cosas, pero ella ayudaba. Era ese de que hija necesitan, siempre se movía. Ese día que mi mamá fallece, yo le estoy tomando de la mano y me acerco a su oído y empiezo a agradecerle, supe que era el Espíritu Santo quien le agradecía, porque mientras de mis labios salía la palabra, en mi mente empezaba como un video de todo lo que mi mamá ayudó, cosas que tal vez yo ni siquiera recuerdo haber visto, pero por mi mente empezaban a desfilar y entendí que el Espíritu Santo le estaba agradeciendo por esa obra que ella hizo, esa obra de dar de comer al pobre, y le decía, por haberle dado de comer al hambriento, por por haber vestido al desnudo, por haber hecho esto, has ganado la corona de vida. Entonces yo tengo tan presentes esas palabras. Chicas, yo no lloré. En ese momento no lloré, no sentí nada, sentí la paz. Vimos el rostro de mi mamá en paz, con una sonrisa. Cuando se fue de verdad, nos sorprendió ver esa sonrisa que se reflejó en su rostro y supimos que se había ido en paz. Lo que fue el velorio, hubo paz en mi corazón. Yo decía, hasta hubo un momento que dije, Señor, me siento mal porque no estoy llorando, tal vez tendría que estar llorando. Y me decía, tú sabes dónde está tu mamá. Está la paz en ti porque sabes lo que yo hice en ella. Está la paz en ti. Entonces, me acuerdo que una tía puso una vez, bueno, a mí Dios me salvó y a mi hermana no. Yo dije, qué equivocada. Si supiera que mi mamá se fue sana de este mundo, si supiera que mi mamá se fue, wow, que incluso el mismo Jesús vino por ella para llevarla. Y hubo tantas confirmaciones porque después me llegaban prédicas, escucha esto en la situación que estás pasando. Y era un tema que hablaba que Dios mandaba a sus ángeles para llevar a las almas, a los espíritus, a las almas al cielo, porque en el lapsus el enemigo venía a querer arrebatar las almas. Entonces él mandaba a sus ángeles para que fueran guiados y direccionados al cielo. Cuando me dijeron eso, a mí Dios ya me había dado la palabra y lo entendí. Entonces, mujer, no sé por qué puedas estar pasando, tal vez por una situación así, pero créeme que aun cuando en lo natural tú puedas ver muerte, Dios está diciendo vida. A mí Dios me trajo tanta la confirmación de lo que hubo en mi mamá fue vida y sanidad, y en mí el descansar en Dios. Yo no hubiera soportado todo lo que pasó si Él no me hubiera sostenido. De verdad, yo veía cómo Él venía, me abrazaba, me llenaba de su presencia, me inyectaba ese gozo para yo llegar a ese lugar con una sonrisa. La gente se sorprendió, incluso mi primo estaba ahí de enfermero y nos dijo después que los pacientes que estaban internados en ese lugar quedaron sorprendidos por cómo accionamos cuando mi mamá murió. No lloramos, no gritamos, no pusimos una alabanza, le agradecimos a Dios por su vida y todo eso. Y decían, o sea, fue sorprendente ver cómo ellos reaccionaron ante la muerte de su mamá, porque sabíamos que mi mamá no había perdido, había ganado. Entonces, mujer, yo te invito a que hoy, si tienes algo que compartir, lo hagas, por favor. Realmente permítenos saber qué ha hecho Dios en tu vida. Como les dije, sé que tienen testimonios de poder, así que por favor yo voy a cerrar mi micrófono, levanten sus manitas, participen. Me encantaría que lo hiciera gente que casi no ha participado o no ha participado, pero tienes un testimonio que Dios va a usar para levantar a alguien más. Adelante, Marcelia. Buenos días, gracias. Ahorita fíjate que dos cosas, no quería, pero algo me dice no, sí. Y como bien dicen, yo también me he alimentado de mucho de testimonios. Yo he sido una persona que ha trabajado por muchos, muchos años y apasionada por el trabajo. Pero para eso, pues se llegó hace casi como 2 años, pues que me tocó vivir un proceso, ¿no? Y ahí fue sentada así al comedor, eh, llorando, hablando con Dios y le decía, Señor, ¿qué más? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago? Y fue así como, de verdad lo recuerdo también, suéltame esos trabajos, porque yo era mi miedo, ¿no? O sea, siempre era como, no, 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 aunque mi esposo trabajara, yo tengo que tener un trabajito por cualquier cosa, uno nunca sabe.
y eso pues me estaba llevando a estar mal en el matrimonio. Y ya suéltalos, dámelos. Y fue así como, pero bueno, yo tenía dos, daba clases y daba consultorías en línea. Le dije, bueno, solo te voy a dar ¿qué te parece si te doy las consultorías nada más? Todo. Y yo, pero es que las clases, todo. Y fue así. Y de repente clases quedaba y a mitad pues del ciclo, o sea, no se terminaba, entregué, o sea, entregué todo. No fue así como hasta que termine, hasta que cierre, fue de ahorita para ahorita. O sea, no podía más. Y lo entregué y fue un descanso. Y me decía, hija, ¿desde cuándo te estoy pidiendo el trabajo? Te lo he estado pidiendo porque tú eres para estar, te quiero en tu casa, te quiero ahí, te quiero consentir. Y así, y hasta la fecha, créeme que después han llegado trabajos, ofertas, y, y hemos estado de alguna manera que pudiera ser, pues hay que tomarlas para que nos estemos mejor. Y digo, no, yo le prometí al Señor, yo se lo entregué y tengo que confiar en Él. Y así hasta la fecha. Y ahorita es un momento en que a lo mejor yo diría, pues hay la necesidad y podría yo trabajar, ¿no? Porque encuentro oportunidades o me ofrecen, curiosamente, llego a algún lugar y, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues mira, oye, ¿qué te parece si luego te hablo? Pero así, entonces, y créeme, y otra cosa bonita, o sea, que todo lo que yo quería hacer en cuestión laboral, ya me lo había dado. Fue así como, a ver, hija, me habías pedido esto, querías dar clases en algún momento de tu vida, querías dar consultorías, ya te lo di, ya lo hiciste, ¿qué más? Y yo así, no, pues ya nada. Y bueno, esas cosas han sido pues muy bonitas, el soltar, el creerle y que llegan justo tentaciones, ¿no? O sea, como y te hacen dudar, porque pues también es como tal vez viene de Dios, mira, y yo no y no, porque Él me dijo que no me va a faltar nada, que Él me ama Sí. y que me va a chequear. Muchas gracias, Marfelia, por ese testimonio poderoso. Y que bueno, yo sé que Dios lo va a hacer. Vilma, adelante. Bueno, buenos días. La verdad, a mí se me complica mucho hablar, pero hoy con tu testimonio, Gaby, me hiciste, pues, también ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Porque, pues, casi va a tener un año que pasé por el mismo proceso que tú. Y en su momento, pues, uno duda de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero, como tú dijiste, cuando estamos en ese proceso podemos ver el gran poder que Él tiene para enfrentar esa situación. Yo la verdad estaba como tú, yo sentía que ese proceso de enfrentar la muerte de un ser querido, pues no lo iba a soportar. Dios, en el transcurso de la enfermedad de mi hermana, pues nos llevó a ese proceso, a no soltarnos de su mano, a creerle en que Él tiene algo mejor para ellos. Porque como tú dices, o sea, son personas buenas que se aferran a creer en Él y todo lo que pasa, ¿no? El proceso que vive. Y tú dices, ¿por qué si hay personas aquí, como tú dices, podemos decir tal vez malas, y no les pasa eso? Porque ellos que dan todo, que le creen, que pasan ese proceso, pero pues como tú dices, Él ya tiene los planes mejores que los nuestros y Él sabe su tiempo. Dice aquí, ya pasó, ya cumplieron ellos y todo es con un propósito, ¿no? Yo recuerdo que ya los últimos días, pues yo me aferraba a su sanidad porque yo creía en ese milagro que Él iba a hacer. Y yo recuerdo que ese día que ella murió, una noche antes, yo estaba platicando, creo que con Gladys, y ella pues me afirmaba ese día, Él ponía en mi corazón un ayuno, porque yo creía en su sanidad. Y yo recuerdo que yo lo hice ese día, ya era, ya era lo último, que nos decían pues que ella ya no iba a sobrevivir. Y yo me aferré, yo me recuerdo que ese día me sometí al ayuno y llegamos allá al hospital y
y ya nos dijeron pues que ya eran sus últimos momentos, que si teníamos que decir algo, pues teníamos que despedirnos. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Tú lo prometiste. Pero pues al final de cuentas pasó, ¿no? Yo en ese momento no entendí, pero él me decía que el ayuno era para fortalecerme, para yo enfrentar esa situación. Entonces pude ver cómo él estuvo con nosotros. Como tú dices, nos eligió a mí, a mi mamá, para que ella partiera. Fuimos nosotras quien la despedimos y todo. Y es un proceso difícil, pero como tú dices, el ayuno, la oración tiene gran poder porque Dios te levanta, te afirma en esa situación. Y, y tiempo después, pues sí, como tú dices, te trae paz en ese momento. Pudimos enfrentar todo, algo que yo nunca pensé que lo iba a poder. Yo pensé que hasta yo iba a caer en ese momento junto con ella. Pero pues la verdad no pasó eso. Dios siempre estuvo conmigo en esos momentos, poco tiempo después, porque sí quedas lastimada y todavía tú no logras entender, pero poco a poco Él te va mostrando por qué pasa la situación y como tú dices, decía, ¿no? Que sí iba a haber sanidad, pero no iba a ser aquí. Él se la llevó a una vida eterna, donde sé que algún día nos vamos a encontrar y pues esa es la promesa, ¿no? Entonces yo las invito a que cualquier situación, momento difícil, nunca nos soltemos. A veces nuestra fe quiere menguar, pero no pasa así. El Señor siempre nos demuestra que va delante de nosotros. Y en los peores momentos, Él saca algo mejor, como tú dices. Entonces hay que aferrarnos de las armas que Él ya nos dio para poder levantarnos y afirmarnos. Y eso es lo que yo les puedo compartir. Wow, muchísimas gracias, Vilma. Realmente es cierto. Pero yo te puedo decir que tu hermana tuvo su sanidad, solo que no como nosotros la queríamos. Y gloria a Dios por lo que Él hace. Lupita Rodríguez, 2 minutitos, bella, adelante. Sí, buenos días. Bueno, yo doy un testimonio de cómo Dios a veces cuando estamos orando por algo, se empeoran las cosas, pero ese empeorar es proteger. En el 2020, en un asalto, a mí me dan un balazo. Entonces, había muchísima gente orando por mí. Desde el principio nunca dieron esperanzas de vida, nunca. Y había muchísima gente orando por mí. Salgo de la primera cirugía, pero era mucha gente de diferentes creencias religiosas porque pues soy muy afortunada en contar con el cariño de mucha gente. Entonces, pero todo empeoraba. Haz de cuenta que después me sale que puse en un pulmón y después una fístula que me salía excremento por la panza. Y la gente así como, Dios, te estamos pidiendo por ella o qué pasa. Entonces después piden mi alta voluntaria porque no me querían dar de alta, me llevan a la Ciudad de México, yo vivo en Lázaro, y me llevan a la Ciudad de México, me llevan a un hospital especializado para operarme el pulmón. Llego ahí, fue en el tiempo que se estaba llenando de COVID, México ya estaba lleno de COVID. Entonces en el hospital me rechazan, me dicen que no me pueden atender ahí porque llevaba la fístula, que yo tenía que ser atendida en un lugar donde me atendieran las dos cosas, nada más el pulmón. Yo en todo momento me sentí tranquila y yo volteé a ver a mis familiares, ellos desesperados porque conmigo muriéndome y me rechazaron en 2 hospitales, en 2 lugares y yo les decía, Dios sabe por qué lo hace, Dios tiene el control porque nunca, nunca desfalleció mi fe, gracias a Dios. Cuando llegan y me aceptan en el hospital, que ya me aceptaron, que ahí me decían que si el cirujano era mi familiar, porque fue sorprendente cómo me recibió, porque yo no llevaba envío, yo no llevaba nada, yo iba con una alta voluntaria y que es imposible que te acepten así. Cuando llego ahí y me aceptan, a los 8 días me dice el doctor, ¿sí sabe lo que pasó? Y ahí salió en los periódicos, le dije, no. Dice, en el hospital que no la recibieron, todos los pacientes murieron infectados de COVID. Si a usted la hubieran aceptado, usted se hubiera muerto ahí. Yo me quedé y dije, no inventes. Aquella fístula que creíamos que se estaba empeorando era protección de Dios, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él sabía, Él quería mi vida. Él quería que yo estuviera viva. Y yo decía, Señor, yo desde un principio me protegiste, fui un milagro tuyo porque la tomografía decía que la bala iba directo al corazón y que al llegar al corazón nada más se desvió para librarlo.
Entonces yo dije, tú desde ahí me protegiste. Entonces las cosas cuando a veces empeoran, no empeoran cuando estamos en oración, son protección, porque Dios ve más adelante, Dios ve allá, nosotros no alcanzamos a ver tanto. Entonces yo dije, wow, Señor, cuánto me amas, cuánto nos cuidas. Y todas las oraciones de esa gente que estaba orando por mí eran escuchadas, eran escuchadas. Entonces lo más importante del proceso, del momento, no es fácil vivir un balazo, no es fácil vivir un proceso así. Mucho tiempo sin comer, me alimentaban por el cuello, me tenían mangueras por donde quiera, yo no me movía, yo no podía hablar, pero nunca dejé de alabar a Dios, nunca dejé de creer en Él. Fueron 2 meses sin probar ni agua, me secaban los labios con gasas, me bañaban en la cama y siempre decía, mañana es un gran día, mañana es un gran día, yo me voy a levantar, yo lo voy a lograr porque Dios está conmigo. Y cada día era peor, según los médicos. Ellos me daban un 16% de probabilidades de vida. Y yo le decía al doctor, yo me voy a levantar. Y él me decía, ojalá, hija. Llegó el gran día en que me levanté de esa cama. Llegó el gran día en que ellos me dieron de alta, pero decían que para morirme en mi casa porque ya estaba el hospital lleno de COVID. Ya no me podían tener ahí. Con 6 de hemoglobina me dieron de alta. Con oxígeno me tuvieron que preparar mi casa con todo para tenerme con oxígeno. Gloria a Dios, llegué de México a la casa y no ocupé ningún oxígeno, no ocupé nada. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Yo nada más quiero animarlas que si están orando por algo y ven que las cosas se empeoran, no se empeoran. Nos está protegiendo de algo el Señor. Eso quería compartirles. Amén, pues muchas gracias. Bueno, chicas, si alguien más quiere compartir, por favor, manden su audio. Si no se animan aquí, pues manden un audiocito y todo. Y aparte ya se nos acabó el tiempo, ¿va? Pues vamos a orar, vamos a entregar este tiempo. Papá, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has hablado. Espíritu de Dios, hoy yo te pido que si hay mujeres que están pasando por situaciones fuertes, que están siendo zarandeadas, tribulaciones, y aún, Padre, si fueran ataques, que puedas tú poner en su mente, Señor, ayúdales a discernir por qué están atravesando por esas situaciones. Aún, Señor, si son consecuencias de desobediencia, revélanos, Padre, para pedirte perdón, para arrepentirnos, para, Señor, que seamos guiadas por ti por el buen camino, Dios. Hoy yo bendigo a cada mujer, agradezco por sus vidas, Señor. Sabemos que en tiempos de dificultades tú estás con nosotros, porque tú no siempre callas la tormenta, pero en medio de la tormenta tu voz suena más fuerte, Señor. Padre, te doy gracias por este grupo glorioso, por este grupo maravilloso, por todo lo que tú estás obrando, Señor. Y declaro, Padre, que todas las que están siendo azotadas, atribuladas en este tiempo, podrán ver, Señor, cómo tú cambias el lamento en baile, cómo de aquí se levantan testimonios de poder, de autoridad. Y Dios, hoy en el nombre de Jesús yo te pido ayuda en nuestra incredulidad. Entra tú, Señor, y fortalécenos en la fe. Declaramos que somos mujeres de fe, mujeres que caminamos por fe y no por vista, y que en todo tiempo nuestros ojos están alzados hacia el cielo. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Sobre que te reben. Siento muy fuerte de parte del Señor decirte, mujer, que si estás a punto de tirar la toalla porque sientes que el dolor, el golpe y la situación que estás atravesando es tan fuerte que ya no puedes, Él me dice, Gaby, que resistan, persevera en oración, persevera en ayuno, persevera en mi presencia, porque mientras tú estás de rodillas, y yo, mujer, puedo verte de rodillas delante de la presencia de Dios, y el Señor empieza, wow, una cobertura poderosa, el Señor empieza, siente, la mujer que ahorita se encuentra en tribulación, en desánimo, y que siente que ya no puede más, empieza a sentir cómo el Espíritu Santo viene sobre ti y empieza a empujar hacia afuera toda depresión, toda ansiedad, toda tristeza, todo golpe que has sentido, y viene la paz de Dios a llenarte. Espíritu Santo, llénalas de tu presencia aún más, Dios. Derrámate, Shoroboro. Yo soy el Dios de lo imposible, soy el Dios todopoderoso.
yo soy el Dios que va a la batalla por ti. Me decía, quédate quieta delante de mi presencia, permanece a mis pies porque esta guerra no es tuya, sino mía, porque en medio de todos estos procesos yo te estoy puliendo, porque en medio de todo esto yo estoy sacando de ti la piedra preciosa que tú eres. Padre, te doy gracias por este tiempo, bendigo a cada mujer, bendigo a cada persona que se conecta y hago extensiva esta bendición a sus hogares, a sus familias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que no nos abandona, Señor. Nosotros te soltamos, pero tú a nosotras no. Señor, ayúdanos y enséñanos a permanecer en ti, aún, como dicen por ahí, aún en los tiempos felices. Señor, te doy gracias. ¿Por qué digo felices? Porque en los felices cualquiera permanece, pero en los difíciles no. Entonces hoy vamos a cambiar ese chip. Aun cuando esté todo bien, yo seguiré creyendo en Dios. En tiempos de difíciles no me suelto y en tiempos buenos tampoco me suelto, porque no importa la temporada, importa al Dios que yo quiero en mi vida. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo a cada mujer, bendigo sus días en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, chicas. Que tengan muy bonito día. Amén, gracias, gracias. Amén, bonito día, Qué gracias, poderosa Emma. palabra, Amén, Gaby. gracias. Muchas Muchas bendiciones bendiciones. para llenar los corazones de la fe, más fe. Bendiciones. Muchas gracias, Gaby hermosa, por este tema y sus poderosos testimonios a todas. Gracias.